Bueno, hola. Buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación a la Alameda. Bueno, como decía Cristina, soy parte de una organización que surge a finales de 2001 con la crisis del gobierno de la Rúa y como tantas otras asambleas que surgieron en diferentes barrios, en el Parque Avellaneda, donde se encuentra la Alameda, se formó una de estas asambleas que con el correr del tiempo fue perdiendo integrantes y los que fuimos quedando teníamos realmente interés en hacer un cambio, al menos en nuestro barrio. Así fue que a los pocos meses del 2002 decidimos que como uno de los problemas más acuciantes en el barrio era la falta de alimentación, básicamente, o sea, no solo la gente no tenía trabajo, sino que no tenía qué comer, decidimos formar un centro comunitario con un comedor comunitario y a partir de ahí fue que se nos impuso una realidad que es la que hoy, a través de la Fundación Alameda y de la Cooperativa de Trabajo, intentamos, además de dar algún tipo de alternativa a las personas que han sido víctimas de trabajo esclavo, que ahora les voy a comentar un poquito más acerca de esto, pensamos que, a través de estas dos organizaciones podemos intentar visibilizar por un lado el tema y generar políticas públicas o impulsar la generación de políticas públicas para que estas realidades puedan ir modificándose. Desde ya que sabemos que es un trabajo de hormiga y que la tarea que nosotros hacemos es simplemente un pequeño granito, pero si muchas personas empiezan a sumar granitos, creemos que el cambio es posible. La cooperativa surge como respuesta a la falta de trabajo de aquellas personas que se acercaban al comedor y las historias se iban repitiendo, ¿no? Digamos, eran la mayoría mujeres de la colectiva boliviana que nos contaban que habían llegado al país porque les habían dicho que en la Argentina iban a poder trabajar, iban a ganar sueldos en dólares, que iban a tener educación para sus hijos, etcétera, pero llegaban a la estación de Liniers en general y de ahí directamente a lo que hoy nosotros denominamos talleres clandestinos, que eran casas, en algunos casos más grandes, en otras más pequeñas, les asignaban una habitación con 1 o 2 máquinas para toda la familia y allí estaban desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente, porque en muchos casos dormían al lado de la máquina turnándose con su marido o con la persona que les tocara en suerte. Muchas de estas personas que habían caído en esa situación, a raíz de no contar siquiera con la posibilidad de llevar a sus hijos al médico o a la escuela, deciden dejar de trabajar y es así como llegan a la Alameda. Al encontrarnos con estas historias que se repiten, teníamos 2 opciones: seguir con el comedor y acá no pasó nada, o empezar a investigar qué pasaba atrás de tantos de estos talleres clandestinos que estaban en la manzana donde la Alameda funcionaba y en todo el barrio, ¿no? Es así que empezamos a investigar y vamos descubriendo que atrás de estos talleres clandestinos, en la mayoría, se producía para grandes marcas de indumentaria. La primera de ellas fue Lácar, Montán, Rusty, después llegaron Cosiuco, Soho, digamos. Me gusta hacer nombres porque si no queda como muy anónimo y es como que uno no se juega en lo que dice, ¿no? Y la Alameda ha demostrado que se viene jugando en lo que denuncia y en lo que intenta visibilizar. Pero ¿qué pasa? No alcanza solamente con denunciar. Cuando nosotros nos planteábamos, bueno, llega la denunciamos a la justicia, en el mejor de los casos se allana el taller, se cierra, toda esta gente queda en la calle, no solamente sin trabajo, sino también sin la precaria vivienda con la que contaba. Entonces empezamos a pensar que la alternativa justamente era, por un lado, generar más cooperativas como fuente de trabajo genuino, pero faltaban los recursos para que estas cooperativas puedan salir adelante. Insistíamos en que uno de los medios para poder asistir a estas víctimas de trabajo esclavo, que como mencioné antes, consideramos trabajo esclavo algo más que trabajo forzoso y obviamente algo mucho más que explotación, simplemente explotación laboral, que consiste no solo en que la persona trabaja excesivas horas, sino que no recibe la paga correspondiente, ni siquiera la mitad de las horas que trabaja, y además se ve privada de su libertad, porque en la mayoría de los casos a estas personas se les retienen los documentos.
Uno puede decir, bueno, pero las grandes marcas no tienen por qué saber esto. Existe una ley de trabajo a domicilio que hoy en día la Cámara de la Indumentaria quiere eliminar el artículo que protege de alguna manera al último eslabón de la cadena, que son los trabajadores que producen, que confeccionan las prendas y a los que la mayoría de las personas que están acá nunca tienen acceso, porque nunca se nos va a permitir entrar a un taller clandestino cuando llevamos nuestra producción. Entonces, justamente lo que la Alameda intenta es generar alternativas, por un lado, para estos trabajadores, generar alternativas para los empresarios que quieren, que tienen voluntad de producir en condiciones dignas y de no explotar a nadie y mucho menos esclavizar en la cadena de producción, pero también sensibilizar al Estado sensibilizar es una manera agradable, ¿no?, de decirlo, pero digamos, impulsar políticas públicas que permitan que las empresas y los trabajadores puedan producir en forma digna, y en esto también hay una responsabilidad muy grande de los consumidores que, digamos, en la medida en que empiecen a exigir conocer de dónde provienen las prendas, de dónde provienen los alimentos incluso que uno consume, es como una presión que hay que ejercer sobre los empresarios. El rol del Estado en esto, uno puede decir, está ausente. Lamentablemente nosotros consideramos que el Estado está demasiado presente, pero no en el sentido que debiera. ¿A qué me refiero? Nosotros consideramos que el trabajo esclavo no es un hecho aislado, mucho menos el trabajo esclavo en el rubro textil no es un hecho aislado, sino que está vinculado a otra serie de delitos y que nosotros nos animamos a conceptualizar como crimen organizado. ¿A qué me refiero? Para dar un ejemplo muy concreto, Soho, una empresa que muchos conocemos, incluso estrellas de Hollywood utilizan esas prendas, tuvo un proceso de intento de vaciamiento hace poco más de un año y el dueño de la empresa Soho, Gilmer S.A., es en otro negocio socio de Fabián Gutiérrez, en un negocio de importación de autos de alta gama. Fabián Gutiérrez es exfuncionario del gobierno de Santa Cruz y ha sido denunciado reiteradas veces, con lo cual también podemos, y además hay otro socio que es dueño de un prostíbulo donde trabajan menores, víctimas de trata, con fines de explotación sexual. Con lo cual el panorama es que están todos estos delitos vinculados. Digamos, el tema de la responsabilidad social empresaria, si bien tiene mucho que ver con los valores éticos, etcétera, no termina simplemente con una práctica social responsable de los empresarios, no termina simplemente con una exigencia de parte de los consumidores de conocer de dónde proviene lo que consume, sino también que requiere un rol del Estado en el ámbito del control, no en el ámbito de ser cómplice de los negocios oscuros que hay detrás de toda esta industria. Por otro lado, lo que la Alameda ha conseguido a través de sus denuncias y de su lucha, cuando les hablaba del tema de la generación de alternativas, es la creación de un polo textil en la zona de Barracas, y esto se ha logrado inicialmente por el fallo excepcional de un juez que, haciendo valer la ley de trabajo a domicilio y haciendo valer la figura de la incautación de maquinaria, no solo procesó penalmente al dueño de un taller donde se comprobó que había trata de personas, trabajo infantil y trabajo esclavo, confiscando la maquinaria, y en lugar de enviar esa maquinaria a un depósito judicial, como usualmente se hace y donde quedan obsoletas, se las entregó a los trabajadores para que puedan seguir produciendo en condiciones dignas. Ese es el puntapié inicial que impulsa también a la Alameda a exigir al Estado la posibilidad de que, cuando se comprueba que hay delito de reducción a la servidumbre, de trabajo esclavo y empeorado por la trata de personas, exista, en base a este precedente del juez Torres, la figura de la confiscación. Sería también una forma, digamos, más fácil para el Estado de poder asistir a toda esta cantidad de víctimas. Hoy en día, cerca del 80% de la producción en la industria textil se realiza en las condiciones de trabajo esclavo en talleres clandestinos.
Los empresarios tienen dos opciones: hacer como que esto no está sucediendo y seguir produciendo en estas condiciones, maximizando sus ganancias, o tomar la posta, digamos, y también empezar a exigir al Estado mayores controles, porque, digamos, puede ser que haya empresarios que no conozcan esta situación, es posible, pero bueno, hay algunos de los que están acá presentes que pueden empezar a conocer la situación. Es llamativo que, por ejemplo, la misma prenda en la salada tenga un valor de 15 pesos y esa misma prenda producida en el mismo taller tenga en un shopping un valor de 300 pesos. No solamente están metiéndole la mano en el bolsillo a los consumidores, sino que están en el medio explotando a una persona. El costo que uno no paga en la salada lo paga en la vida del costurero. El costo que uno paga en un shopping también se paga en el costo del costurero. La verdad es que por ahora creo que es suficiente. Teníamos un video, no sé si es posible pasarlo, de un proyecto que llevamos adelante con cooperativas de Tailandia, de Indonesia, de Filipinas, que es el proyecto que mencionó Cristina. No sé si es posible. Después lo van a poder ver en la web. Les cuento mínimamente de qué se trata esto en el marco de justamente luchar contra el trabajo esclavo, así como es una práctica que está globalizada. Tuvimos oportunidad de conocer una cooperativa de Tailandia que había sido una fábrica que de un día para el otro los dueños cierran sus puertas, los trabajadores deciden recuperar la fuente de trabajo, es la primera recuperada de Asia, y en oportunidad de un congreso sobre trabajo decente coincidimos en una reunión y surge la idea de globalizar la lucha contra el trabajo esclavo y demostrar tanto a otros trabajadores como a los empresarios, como a los consumidores, que es posible producir en condiciones dignas, en forma autogestionada, y es así como desde 2009 venimos produciendo conjuntamente y comercializando en diferentes países del mundo remeras con estampas alusivas a la libertad, a los derechos humanos y al trabajo digno. Se han sumado, además de la cooperativa de Tailandia, una cooperativa de Indonesia y de Filipinas, y la idea del proyecto no es tanto a nivel comercial, sino a nivel de concientización, que creemos que en parte nuestra tarea pasa por ahí, ¿no? De generar conciencia en consumidores, en productores, en el Estado y en los empresarios. Muchas gracias.